La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Bien. Bueno, gloria al Señor Jesús. Una vez más nos encontramos aquí con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Alabado sea su santo nombre. Amén. Bien. Le damos un cordial saludo a todos los hermanos que han venido en esta noche. Sigamos orando para que el Señor siga tocando el corazón de esas ovejitas que están como reacias, que todavía están como con temor, como con duda, como que sí, como que no. Amén. Aquellos a los cuales las vacaciones les sentaron de pronto muy fuerte y están con la duda de si sí, no, si se devuelven como el pueblo hebreo allí en el desierto, si regresan a Egipto o continúan hacia las promesas del Dios de gloria, el Dios Todopoderoso. Amén. Bien, gloria al Señor. Entonces, Hechos 17, ¿lo tenemos? Hechos 17. Bien. Bueno, Hechos capítulo 17, versículo 4. Hay una revuelta popular, hay una situación en la cual Pablo, Silas, otros discípulos están evangelizando allí en esta ciudad, creo que es Tesalónica. Están allí evangelizando, están hablando de Cristo allí en ese lugar y ya mucha gente se está convirtiendo, mucha gente está corriendo a escuchar la predicación de Pablo. Se están saliendo de las sinagogas por ir a escuchar al apóstol Pablo y el versículo 4 dice lo siguiente: y algunos de ellos creyeron, de la gente que escuchaba a Pablo, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, o sea, varones y mujeres muchas de nacionalidad griega estaban yendo a escuchar la predicación de Pablo, además de varios judíos que también se estaban saliendo de las sinagogas, no estaban yendo a las sinagogas y estaban corriendo a escuchar al apóstol Pablo y así las predicar. Entonces esto trajo celos en el corazón de los judíos, de los dirigentes religiosos de la época. ¿Por qué? Porque sus iglesias se estaban desocupando, pero se estaban llenando las otras. Hubo ese celo entre ellos. Entonces, versículo 5. Los judíos que no creían, teniendo celos, presta atención a esto, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Gloria al Señor. Amén. Es una revuelta popular. Entonces, en medio de los celos, como a no les gustaban ciertas determinaciones de entre los mismos creyentes, no les gustaba lo que estaba pasando, entonces lo que hicieron fue ir y conseguir unos malosos, consiguieron unos pandilleros de la época, consiguieron a gente mala de la época, los reunieron, quizás le dijeron: nosotros les pagamos, pero necesitamos que cojan a pedrada hasta el sitio. Y así fue como lo hicieron, cogieron a pedrada la casa de Jasón, la asaltaron, porque allí era donde se congregaba el otro grupo. Entonces asaltaron la casa de una forma violenta, la turba, se lanzaron allí hacia ese lugar con el propósito de encontrar a ese otro grupo que trastornaba el mundo. Entonces notemos nosotros una cosa, y es que habían dos grupos que trastornaban el mundo. ¿Sí o no? En esa ciudad, en ese momento, habían dos grupos que trastornaban la ciudad, para hacerlo más puntual. ¿Cierto? Entonces, hay dos maneras de trastornar una ciudad. Hay dos maneras. Y una manera es a la manera de los malos, de los ociosos, de los bandidos, a la manera de aquellos que creen que a las pedradas, que a los golpes, a la manera de aquellos que creen que con maldiciones y forzando, cogiendo a pedradas las casas de los demás, los negocios de los demás, aquellos que creen que robando y asaltando, esa es una manera de trastornar el mundo. ¿Sí o no? Esa es una forma de trastornar el mundo. Pero, ¿es la correcta? No es la correcta. ¿Por qué? Porque esa es una forma violenta de querer trastornar el mundo, y violencia trae más violencia. ¿Sí o no? Violencia trae más violencia. Y la otra forma de trastornar el mundo es como lo hacían aquellos hombres que estaban acusados de trastornar el mundo. ¿Quiénes? Aquellos que hablaban de Cristo.
Pablo, Silas, Jasón y otras personas que estaban evangelizando y estaban dándole forma a una iglesia allí en esa casa, en ese lugar, allí en esa ciudad de Tesalónica. Entonces tenemos dos maneras de trastornar el mundo. Uno, ¿cómo? A los golpes, ¿cierto? A las patadas, a las pedradas, a las puñaladas, a los tiros. Es una forma de trastornar la ciudad, es una forma de trastornar los pueblos. Es una forma de crear caos, pero que realmente eso como que no trae mucha solución. Lo que hace es crear ¿qué? Violencia, luto, lo que hace es crear muchas cosas negativas, malas para los hogares. Porque en medio de esa revuelta popular, ¿cómo quedaría la casa de Jasón? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, los que juntaron a esa gente, aquí en el texto bíblico, los que juntaron a esa gente eran creyentes en Dios. La Escritura no dice que eran ateos. La Escritura dice que eran judíos, eran creyentes en Dios. Y la pregunta que surge aquí es, ¿qué hace un creyente? ¿Qué hace un creyente? Juntándose con otros a tirar piedra. ¿Qué hace un creyente juntándose con otros para dañar casas, negocios, para dañar sitios que le pertenecen al prójimo? ¿Qué hace un creyente reuniéndose, juntándose con quien no debe juntarse, corriendo, como dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 6, en yugo desigual? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene lo santo con lo impuro? ¿Sí o no? ¿Qué hacen los creyentes unidos en yugo desigual, corriendo con esta gente a trastornar la ciudad de esta manera? ¿Estará bien eso? Cada uno de nosotros puede hacerse la pregunta. La otra manera de trastornar la ciudad, como lo hacían Pablo, Silas, Jasón y todos los que allí fueron culpados de hacerlo mal. ¿Cómo era que Pablo trastornaba las ciudades? Predicando el evangelio, predicando la palabra, ¿cierto? Pablo era una persona que trastornaba las ciudades y a donde llegaba habían cambios y sucedían cosas, pero él no lo hacía de una forma violenta. Y por más que le golpeaban, por más que lo insultaban, dice la Escritura, Pablo mismo reconoce que en una ocasión lo dejaron por muerto, lo creyeron muerto a pedradas. Y varios de los peligros y todas las cosas que pasó Pablo por predicar el evangelio, pero en ninguna parte dice que Pablo atacaba a su prójimo, en ninguna parte dice que Pablo se levantaba a golpes contra otro. Que Pablo sí era de un carácter fuerte, sí. La forma en que escribe algunas cartas sí da a entender eso, que Pablo era de un carácter fuerte. Pero el estilo, la forma que Pablo usaba para trastornar una ciudad, ¿era cuál? Evangelizando, hablando de Cristo, la oración. La oración. Formas que usaba el apóstol Pablo para trastornar las ciudades. Y aunque eso trajo en algunas ocasiones violencia contra Pablo, la cuestión no es lo que recibía Pablo, sino la cuestión es lo que Pablo hacía trastornando mejor esa ciudad. ¿Cierto? Porque Pablo trastornaba la ciudad hablando de Cristo. Pablo trastornaba la ciudad orando por la gente. Pablo trastornaba la ciudad enseñándole a la gente cómo debía comportarse un verdadero creyente. Esa era la forma en que Pablo trastornaba el mundo. Pablo siempre aconsejaba que nosotros con nuestro buen ejemplo podíamos tocar el corazón de otros. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oiga, eso es tremendo. A mí siempre me llama la atención esa frase, ese texto del apóstol Pablo, ese versículo de Pablo. Pablo se coloca él mismo se coloca como ejemplo a seguir. ¿Qué cristiano o qué pastor o qué profeta hoy día profeta o apóstol, podría hoy día colocarse como ejemplo a seguir en medio del cristianismo? ¿Quién podría hoy levantar la mano y decir, síganme a mí, créanme a mí, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo?
¿Quién tendría el valor de decir hoy de una forma sincera eso? Tremendo, ¿no? ¿No les parece tremendo eso? Mas, sin embargo, el apóstol Pablo hace esa recomendación: imítenme a mí, síganme a mí, así como yo imito, así como yo sigo a Cristo. Y el apóstol Pablo trastornaba las ciudades de esta manera, siendo imitador de Cristo. El apóstol Pablo trastornaba las ciudades de esta forma, predicando, orando, haciendo bien a la gente. Era la forma de trastornar las ciudades, no solamente el apóstol Pablo, sino también los otros apóstoles. La forma de trastornar las ciudades, amén. Hoy día nosotros vemos que hay hombres que trastornaron el mundo, trastornaron las ciudades, trastornaron la sociedad, ¿cierto? Denme un ejemplo de alguien que haya trastornado, que haya traído conmoción a una nación o a naciones. Hitler. Hitler, por medio de la violencia, por medio del racismo, ¿cierto? Por medio de esa ideología racista, trajo violencia al planeta y lo metió en una guerra mundial tenaz, ¿sí o no? Trastornó ciudades, trastornó naciones, trastornó continentes completos, pero para mal. ¿Por qué? Porque el método que usó Hitler fue la violencia. Esa fue la forma en que él creyó que podía trastornar las razas, matando a los judíos, matando a los morenos, a los de color y matando a otro tipo de personas. Él creyó que era la forma de trastornar el mundo. ¿Por qué? Porque él creía que la raza aria, los 1,90, rubios, ojiazules, eran los que debían gobernar el mundo. Y lo irónico es que él era bajito, era chaparrito, era de tez como trigueña, de ojiverde y de mono no tenía nada. Él de ario, en su pinta de ario no tenía nada, pero para él, el concepto de él era que la raza aria era la que debía gobernar el mundo. Y irónico que él no era así. Hubiese sido así, pues uno diría, bueno, pues estaba luchando por lo suyo, pero es que ni él era así siquiera. ¿Cierto? Otra persona que haya trastornado el mundo, porque el mundo se ha trastornado de diferentes formas, en la ciencia, en las artes, de muchas maneras se ha trastornado el mundo. ¿Quién más? Martín Lutero, bueno, él la trastornó también de otro modo, ¿cierto? Desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? ¿Qué otra persona pudo trastornar el mundo? Sí, ese, ¿cómo se llama? Zuckerberg, ¿cómo? Ese Mark Zucker, algo así es que se llama. El judío, es de origen judío. Todos estos inventores, por ejemplo, el que inventó el CD, el que inventó la memoria, la USB, todos esos personajes transformaron o trastornaron la sociedad, trastornaron el mundo con esos grandes inventos, ¿cierto? Por ejemplo, la creación de la bomba atómica, los cohetes, ¿cierto? ¿Cómo se me escapa el nombre de este momento? Humboldt, no, Von Braun, este otro personaje, el loco, Albert Einstein, ¿cierto? Ellos trastornaron el mundo de una manera, ¿verdad? ¿Qué decía atrás? Sí, la ciencia médica, ¿verdad? De una u otra manera han sido situaciones que han trastornado el mundo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el resultado de esos cambios? Pues bueno, unos han sido buenos, han sido geniales, pero alcanzan únicamente para la parte física nomás, ¿cierto? Pero la verdadera forma o el verdadero propósito de trastornar el mundo es desde el punto de vista, o el ángulo mejor, pues desde qué ángulo, digámoslo así, se debería trastornar el mundo si desde el punto de vista espiritual. Tenemos nosotros hombres bíblicos que trastornaron el mundo, que trastornaron imperios, ¿cierto? Que trastornaron ciudades completas. Tenemos nosotros como ejemplo a José en Egipto, ¿sí o no? Podríamos decir que José solo contra el mundo,
¿verdad? Estuvo enemistado con sus hermanos, lo quisieron matar, lo metieron a una cisterna, lo vendieron, fue como esclavo, lo metieron a una casa, allí la mujer de Potifar quería seducirlo, como él no se dejó seducir, entonces lo hizo meter preso, allí estuvo unos años preso, de allí interpretó 2 sueños, los 2 sueños que interpretó a 2 personas diferentes, a 2 presos ahí, se cumplieron al pie de la letra. Al otro se le olvidó cuál era el pacto, el compromiso que había hecho con José. Pasaron creo que 2 años más, hasta que al fin se acordó en un cumpleaños del rey, y fue y le interpretó un sueño José a Faraón, y Faraón lo coloca a él mismo al frente del gobierno. Y su método económico trastornó al mundo de la época. ¿Sí o no? Su método económico cambió la vida de todo lo que en ese momento se conocía como civilización. ¿Cierto? Vemos esa historia de José con ese conocimiento, con esa sabiduría para hacer lo que se necesitaba, lo que era justo y preciso para cambiar las circunstancias, las situaciones que venían en contra de Egipto. Y vemos nosotros ahora a José como el segundo al mando en Egipto. Por encima de él, el único que estaba era ¿quién? Faraón. Él era el único que gobernaba por encima de Egipto. Entonces vemos que José fue un hombre que también transformó un imperio, porque era el imperio de la época, el imperio egipcio. ¿Sí? Fue un hombre que a base de estar apegado a Dios, a base de confiar en Dios, de obedecerle a Dios y de esforzarse por su rectitud, por su santidad, mire hasta dónde lo llevó Dios. Lo llevó a cambiar una sociedad, lo llevó a cambiar lo que en ese momento se conocía como mundo, como civilización. Otro ejemplo, Moisés. Moisés fue otro personaje que cambió la historia de la humanidad de una u otra manera, ¿sí o no? Cuando hablamos de Moisés, vemos que Moisés, cuando va frente a Faraón y habla con Faraón, vemos nosotros el encuentro, el choque que hay entre 2 formas de pensar, el mundo y Dios. ¿Sí o no? Porque Moisés representaba ¿a quién? A Dios. Entonces encontramos nosotros 2 maneras de pensar, la parte mundana en contra de la forma en que piensa Dios. El mundo queriendo esclavizar al creyente, queriendo alejarlo de Dios, no creyendo en Dios, burlándose de Dios, tomándole el pelo a Dios, no cumpliéndole sus promesas a Dios, sus compromisos con Dios, ¿cierto? Y dejando a Dios de lado. ¿Por qué? Porque el mundo en cabeza de Faraón se cree lo máximo, ¿verdad? Y por eso siempre rechazan a Dios. Y por el otro lado está Dios queriendo que su pueblo le adore, queriendo que su pueblo le busque, que vaya al desierto allí a honrar al Dios de gloria, al Dios Todopoderoso, y siempre encontrando la oposición de Faraón. Es muy parecido a lo que está sucediendo hoy día, ¿o no? ¿No les parece a ustedes? Yo me he puesto por ahí a reflexionar por raticos y es muy parecido lo que está ocurriendo hoy día. Iglesias cerradas, que sí, que no, prohibiciones por aquí, prohibición por allá, que sí, que no. Esos buses como están, por ahí están los videos de cómo están saliendo los buses ahora. Multitudes. Pero sin embargo la iglesia todavía no se puede congregar porque somos foco de contaminación, foco de contagio. ¿No estará por ahí metiendo la mano el faraón de la época? Queriendo evitar que el pueblo de Dios vaya a adorar a su Dios, al Dios de gloria. Tratando de tener ocupado al pueblo de una manera con tal de que el pueblo no busque de Dios. Esta situación, este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo de prueba, es un tiempo de fuego. Con la gracia del Señor Jesucristo, recuerdo tanto que el primer mensaje que dimos del 22 de marzo, con la guianza del Espíritu Santo y en base al texto que estábamos mirando, yo lo decía para la congregación, para todas las personas que estaban oyendo, es tiempo de prueba para la iglesia. Si nos vamos a mirar al día de hoy, vamos a ver cuántos hermanitos hoy día en su fe están tembeleques, como decimos nosotros, están tambaleando, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos hermanitos al día de hoy se han vuelto atrás? ¿Cuántos hermanitos al día de hoy han regresado a Egipto? ¿Cuántos hermanitos al día de hoy
han dejado las cosas de Dios de lado. Si nos pusiéramos de pronto a hacer la cuenta, nos sorprenderíamos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuántos corrieron ahí mismo a buscar de Dios? ¿Sí o no? Yo me daba cuenta por la página y por el grupo devocional. Yo me doy de cuenta por eso. Porque esa es una forma, digámoslo así, en la cual yo llevo ciertas estadísticas. Corrían todo el mundo ahí. ¿Sí o no? Pero con los días que pasó, comenzó a mermar ese afán de buscar de Dios. Y entre más se prolonguen los días, más decaimiento va a haber en más cristianos. Por eso es necesario, es urgente, es vital el que comencemos a congregarnos una vez más para que no nos pase lo del pingüino, lo que hablábamos el domingo. ¿Cierto? Que nos pase, que no se nos metan los fríos del pingüino. Entonces vemos nosotros que Moisés transformó el mundo. Ahora, Moisés también cambió el mundo, aunque sabemos que venía de Dios. Moisés cambió el mundo por medio de las leyes. Hoy un abogado como requisito debe estudiar ¿qué? El Pentateuco, la ley mosaica, porque de la ley mosaica se desprenden la mayor cantidad de leyes de las constituciones de los países. Allí está la ley mosaica, hasta para repartir una herencia, habla la ley mosaica. ¿Quiénes son los primeros herederos, los segundos, los terceros? En caso tal de que no haya tal heredero, entonces pasa el siguiente. Todo eso lo explica la ley mosaica. Y todo eso es lo que se aplica en las naciones. Me he estado leyendo al respecto y es ley mosaica. Muchas de las cosas que el Señor enseñó por mano de Moisés al pueblo de Israel, hoy día se aplican en las constituciones de las naciones. O en la constitución de todas las naciones. Hombres que obedeciéndole a Dios, siendo guiados por Dios, apegados a Dios, trastornaron el mundo. Otro ejemplo tenemos a Nehemías. ¿Cómo trastornó una ciudad? Con el solo hecho, con el solo deseo en su corazón de hacer algo por su pueblo, fue y lo hizo. ¿Cierto? La reconstrucción de las murallas y la reconstrucción del templo en tiempo de Nehemías, el segundo templo. ¿Cómo cambió, cómo transformó el ánimo de un pueblo con el solo hecho de decir, vamos a hacerlo y ponerse él al frente? ¿Pero qué tenía Nehemías? Su comunión con Dios. Comunión con Dios. Eso tenía Nehemías. ¿Qué tenía Moisés? Comunión con Dios. Otro ejemplo, Daniel. Tenemos a Daniel, ¿cierto? Daniel al día de hoy, para toda aquella persona que quiera conocer el futuro, es obligatorio leerlo. Para toda persona que quiera saber acerca de los acontecimientos finales, necesariamente debe leer ¿cuál libro? Daniel. ¿Por qué? Porque es que Daniel, con la gracia del Espíritu Santo, recibió la visión de los imperios que iban a existir sobre la faz de la tierra hasta el imperio o a la venida del gobierno cristocéntrico, del gobierno de Cristo. ¿Cierto? Empieza con el imperio babilónico, ¿verdad? Después del imperio babilónico viene con el imperio medo-persa, después con el imperio griego, imperio romano, y hasta la fecha, esperando ahora que descienda esa roca que cayó del cielo, no cortada por mano, y golpee los pies de la imagen, ¿cierto? La deshaga, la haga caer por tierra, y ahora esa roca tome el gobierno de las naciones en la faz de la tierra. Ahora, Daniel recibió esa visión, ¿cierto? Y la manera en que Daniel ha trastornado el mundo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo primeramente, la forma en que Daniel ha trastornado, ha tocado la mente y el corazón de muchos es tenaz, es tremenda, ¿sí o no? Porque mucha persona leyendo el libro de Daniel ha llegado a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque existe ese temor, existe esa reverencia, ¿verdad?, a esas profecías bíblicas. Daniel fue otro personaje que trastornó también el mundo, pero lo hizo de una forma correcta. Y a pesar que lo echaron en el foso de los leones, ¿sí o no?
Pero con su comportamiento, con su actitud, con su confianza en Dios, hasta Darío terminó amando a Daniel en el buen término. En el buen término. Amén. Darío ayunó y Darío le pedía al Dios de Daniel que cuidara a Daniel, que lo protegiera. No es que se hubiera convertido, pero Darío tenía fe y oraba por Daniel y ayunaba por Daniel. Cuando Daniel es lanzado al foso de los leones, la escritura dice que Darío se fue a su alcoba sin comer, dice que en ayuno. ¿Por quién lo hacía? ¿Por quién lo hacía? Por Daniel. Transformó el corazón de un hombre, el rey de un imperio, del imperio medo-persa. Ni que hablar cuando Nabucodonosor, cuando le interpretó los sueños. Ahora los amigos de Daniel, ¿cierto? Cuando no se postran ante la imagen de Nabucodonosor, la orden era que tenían que ser lanzados al horno de fuego. Lo calentaron 7 veces más, dice la escritura, para achicharrarlos, era el propósito. Tanto así que cuando los hombres metieron a los 3 amigos de Daniel al horno, la llamarada, el fuego, la calor que salió en ese momento, dice que achicharró, quemó a esas personas que metieron a los amigos de Daniel al horno de fuego. Tanta era la calor, tanto era el fuego que los consumió. Y lo que ve Nabucodonosor en ese momento, allí dentro del horno, él pregunta, dice, ¿cuántos hombres metieron ustedes al horno? 3, Señor, 3. Entonces, ¿por qué yo veo 4? Si ustedes metieron 3, ¿por qué yo veo 4? Y el cuarto es con apariencia como hijo de los dioses. Allí comenzó a ser tocado el corazón de un hombre que tenía corazón de bestia. Después dice la escritura que le fue dado corazón de hombre. Amén. Esto es aplicable, es espiritual. No es que tuviera un corazón distinto y literalmente después le colocaron uno de hombre, de persona, no. Tenía un corazón soberbio, de ahí vienen los 7 años de locura. Tenía un corazón altivo, ¿cierto? Pero después, en ese encuentro con Dios, la escritura dice que le fue colocado corazón de hombre. En otras palabras, cambió su agresividad, cambió su orgullo, su vanidad. Pero todas estas situaciones comenzaron a transformar el corazón de Nabucodonosor, ¿cierto? El corazón de Nabucodonosor fue trastornado, fue tocado, ¿por qué? Por el comportamiento de unos creyentes que colocaron su confianza, colocaron toda su fe, su esperanza en lo que Dios podía hacer para librarlos de mano del faraón, y así pasó. Hombres de oración, hombres de ayuno, de petición, de ruego, que siempre dependían de Dios. Gloria al Dios omnipotente. Jonás, para tomar otro ejemplo, la forma en que Jonás trastornó a Nínive, tremenda. La primera vez que el Señor le habla a Jonás, le dice, Jonás, ve a Nínive y diles que en 40 días voy a destruir la ciudad por su pecado, por su maldad. La escritura dice que Jonás se fue a Tarsis, no quiso obedecerle a Dios, y podemos decir, ay no, pero es que también, ¿cómo le va a obedecer al Señor irse allá a predicar a Nínive la palabra de salvación? ¿Por qué no lo hizo? Es que Nínive no era cualquier ciudad tampoco. Nínive era considerada una ciudad violenta, asesinos, agresivos, eran considerados unos malandros, o sea, no era cualquier sitio al cual el Señor había mandado a Jonás a predicar, ¿cierto? Podemos decir de Jonás, ay, tan cobarde, ay, esto, tan lo otro, podemos decir de Jonás muchas cosas, pero lo cierto es que Jonás tuvo temor en su corazón de ir a predicar allá. ¿Por qué? Por la fama de los ninivitas, por la fama que había de lo que era verdaderamente esa ciudad. Ladrones, asesinos y un poco más de cosas. Por eso él no va. También pudo haber otras razones, no es lo que vamos a analizar en este momento, ¿cierto? Pero cuando por segunda vez el Señor le vuelve a dar la orden después de que Jonás es vomitado por la ballena en la playa, ahora sí Jonás le obedece y va a Nínive y comienza a predicar, una ciudad que se recorría, parece, en 3 días a pie, o sea, no era chiquita la ciudad. Era una ciudad grandecita, ¿sí o no? Y comienza Jonás a predicar.
que manda el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, a avisarles a todos los ninivitas que la ciudad será destruida en 40 días por su maldad, por su pecado, por su no arrepentimiento. Sus mujeres, sus hijos, sus padres, todas sus familias van a desaparecer. Nínive será destruida por su pecado. Palabras más, palabras menos, esto quizás era lo que iba predicando Jonás por las calles, ¿verdad? Y la gente le prestó atención a lo que estaba haciendo Jonás, a lo que estaba diciendo Jonás. Hubo temor en el corazón de ellos, y la escritura dice que el rey ninivita convocó a toda la ciudad en ayuno y en oración, en clamor delante de Dios, y aún puso en ayuno a las vacas, a los burros, a los bueyes, a los perros, a los gatos. Puso a ayunar a don Raimundo y todo el mundo, como decimos nosotros. Puso a ayunar a toda la ciudad y dijo: por si acaso Dios se arrepiente del mal que ha decretado sobre nosotros y nos perdona. Tremendo. ¿Todo por qué? Porque hubo un hombre que lo obedeció a Dios. Y en medio de esa obediencia, y en medio de esa predicación, trastornó la ciudad de Nínive. Tremendo, ¿no? Jonás. Elías trastornó todo un pueblo, toda una nación. Aun cuando la nación estaba dividida en dos, trastornó todo un pueblo, trastornó toda una ciudad, trastornó todo lo que en ese momento se conocía como Israel. Cuando convoca al pueblo allí arriba al Monte Carmelo y le dice: decidan ustedes hoy cuál va a ser su Dios. Si Jehová de los ejércitos, entonces sigan a Jehová. Pero si va a ser Baal, Astoret, si va a ser Moloch, entonces sigan a ese Dios, pero no estén aquí y allá, allá y acá. Sigan a que sea para ustedes el verdadero Dios. El resultado de esa confrontación: 850 muertos, descabezados. Dice la escritura que los llevó al arroyo y allí les cortó la cabeza el profeta Elías. Trastornó una nación. ¿Por qué? Obedeciéndole a Dios, por el paganismo, por el pecado que había en ese momento en Israel, por la idolatría, por todo lo que estaba haciendo Israel, corriendo a imitar a las naciones paganas, por la brujería, la hechicería que había metido Jezabel allí en Israel, con sus dioses paganos, con sus dioses inmundos, satánicos. Israel cayó en ese tipo de adoración, y por eso Elías va con la pregunta de parte del Señor para el pueblo de Israel: decídanse ustedes a cuál Dios van a seguir. Trastornó toda una ciudad, todo un reino, el reino de Israel. Los apóstoles, ¿cierto? El apóstol Pablo. Y ni qué hablar de aquel que dividió la historia de la humanidad en dos: antes de él y después de él. Pero en medio de esa forma de trastornar el mundo entero, como lo hizo Jesucristo, hay una característica, y es la comunión que tenía con el Padre, la obediencia al Padre, ¿cierto? De acuerdo al tema que estamos mirando, ¿cómo trastornó Jesús el planeta? ¿Con violencia? ¿Lo hizo de esa manera? ¿Cómo trastornó Jesús el mundo? ¿Con maldiciones, con vulgaridades, a punta de cuchillo, machete, espada, balazos? No. La forma en que Jesucristo nuestro Señor trastornó el mundo fue de una forma pacífica. La escritura dice que no alzó su voz, no abrió su boca. En manos de sus trasquiladores guardó silencio. Todo lo que le estaba pasando, golpes, insultos, burlas, humillación, la escritura dice que guardó silencio y trastornó el mundo. Trastornó corazones, trastornó ciudades, gobiernos, y al día de hoy, su forma de trastornar el mundo
sigue funcionándole. Pero la Escritura enseña muy bien cuál era la característica de nuestro Señor Jesús. Y era su comunión con el Padre. Hoy día nosotros queremos trastornar ciudades, pero desafortunadamente muchas veces no hemos ni trastornado siquiera nuestro hogar para bien. Cuando éramos borrachitos, cuando hacíamos lo malo, lo indebido, sí teníamos nuestro hogar patas arriba, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero hoy que necesitamos de pronto transformarlo para Cristo, como que no podemos, como que nos ha quedado grande, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a trastornar el mundo. Pero debemos empezar ¿por dónde? Por nuestra propia casa. ¿Sí o no? Por nuestro propio lugar. Estamos llamados a transformar o a trastornar la sociedad, ¿verdad? Y para poderlo hacer, ¿qué necesitamos? Seguir el consejo de Dios. Orad por la ciudad en donde estéis, en donde habitéis. Orad por sus gobernantes, por sus autoridades. Orad por todos ellos. Porque de la paz de la ciudad depende la paz de vuestros hogares. ¿Queremos paz en nuestro corazón cuando nuestros hijos salen a trabajar? ¿Sí? ¿O no? Yo sí. Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero paz. ¿Cierto? Cuando Vladimir sale, le toca ir allá donde tiene que presentarse y estarse allá. Yo le pido al Señor por él. Es un punto neurálgico donde él está. ¿Cierto? Cuando Johnny sale o cuando mis hijos salen, yo le pido al Señor que los guarde. En medio de toda esta inseguridad, en medio de todas estas cosas que pasan, ¿verdad? En medio de esta situación de violencia que hay hoy día, en donde se prende el fuego, se encienden las peleas, la verdad, por bobadas que no tienen sentido. Después que está la cabeza fría, cuando ya uno reflexiona, comienzan los golpes de pecho, ¿cierto? Pero el Señor al respecto, ¿qué dice? Que la palabra suave, ¿qué? ¿Qué hace la palabra suave? Acalla la altanera. La palabra suave calma al agresivo. ¿Verdad? Entonces, para poder trastornar el mundo, necesitamos seguir el consejo de Dios. Para trastornar el mundo, necesitamos seguir a Dios, obedecerle a Dios. Todos estos hombres trastornaron el mundo para bien por su comunión con Dios, porque seguían a Dios, porque le obedecían a Dios. Cuán importante es que nosotros, también que hemos sido llamados a trastornar el mundo, le obedezcamos a Dios, tengamos comunión con Dios, sigamos a Dios. El consejo que dio nuestro Señor Jesús. Que fuéramos nosotros los creyentes uno solo, así como el Padre y el Hijo también son uno solo. Aunque son Padre e Hijo, pero la forma de pensar y de actuar de los dos es tan similar, es tan igual, que pareciera que fueran uno solo. Pero son dos, Padre e Hijo. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tenían en común todos esos hombres? Comunión con Dios. Obediencia a Dios. Eso era lo que tenían en común todos estos hombres. Que en algún momento, como Jonás, hubo un poco de rebeldía, pero después terminó obedeciéndole a Dios. Amén. Gloria al Señor. Por amor, Dios dio